nada es importante un abordaje integral porque no podemos ver al ser humano dividido en partes, sino como un todo. Entonces tenemos las claves para el crecimiento interior, que lo que se trabaja es todo el área socioafectiva, todo lo que es la autoestima, las relaciones personales, todo más bien temas más profundos que después vamos a ir viendo detenidamente. Después están las claves para un estudio eficiente que abarca el área, que es del área pedagógica, donde se trabaja los pasos para estudiar, cuáles son las condiciones necesarias para estudiar, qué sería la planificación del tiempo, el lugar, cómo rendir un examen, todo lo que hace a lo pedagógico. Y después las claves para un razonamiento eficiente, que sería trabajar en el área intelectual, que también acá descubrí en aquella época, con los primeros chicos que atendí, que no era solamente aprender a estudiar, o sea, por ejemplo, hacer una lectura, subrayar, hacer esquema, sino que también era importante que razonaran el contenido. Y el objetivo de este programa, el objetivo del libro, es alcanzar el éxito personal y académico y ser un adulto responsable que desde la excelencia haga un aporte constructivo a la sociedad. Que acá suena una frase así como hecha, muy en el aire, ¿no? Pero fue pensada cada palabra, porque para lograr el éxito académico, para que vaya bien en la facultad, es primero importante el éxito personal. También yo considero que esta es una etapa de entrenamiento. O sea, yo cada vez que me consulto a un chico pienso ¿qué le puedo aportar para que él se forme para convertirse en un adulto responsable, un adulto íntegro? ¿Por qué? Porque si un chico en la universidad copia, miente, no es buen compañero, es egoísta, no es fácil que de repente se reciba y se convierta en un ciudadano responsable, honesto. No, es todo un entrenamiento. Por eso es importante ir cultivando los valores y desarrollándolos desde chico, obviamente, desde niño, que todo uno agarra esa edad y empiezo a trabajar de estos valores también. Las claves para el crecimiento interior. Acá hay una frase, mirarnos hacia adentro, cultivar nuestra vida interior y ser auténticos es una aventura maravillosa a la que se animan solo los valientes. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es fácil mirarse hacia adentro, ver qué miedos tengo, a quién me he perdonado, qué me está trabando, qué culpas tengo. No es fácil y no es agradable. Y por eso los que lo hacen son valientes. Porque incluso a veces me ha pasado que hay chicos que no se animan a transitar esta etapa. Y algunos me dicen, no, yo quiero solo que me enseñes a estudiar. Yo le digo, bueno, te voy a enseñar solo a estudiar, pero quiero que sepas que no va a ser completo lo que vas a aprender. ¿Qué significa ser exitoso? El éxito es el crecimiento continuo de la felicidad. ¿Cuándo puedo decir que soy exitoso? No necesariamente porque tenga mucho dinero, ni porque haya me haya ido muy bien en mi trabajo, sino porque soy feliz, porque por la realización de metas dignas, además que el éxito es una travesía y no un destino en sí. Ser exitoso también es disfrutar de la travesía, no solo lograr algo. Lo dice Chopra. Y como alumno, cuando un alumno es exitoso, cuando es feliz con lo que estudia y si su carrera le permite expresar sus fortalezas. Y también es exitoso si disfruta el proceso de estudiar, no solo si le va bien. Esto es muy difícil que los chicos no entiendan, porque consideran que es un fracaso si les va mal y que no sirvió de nada estudiar. Bueno, otra de las claves es ser protagonista, y acá esta clave es muy importante porque si el chico no termina de aceptar que es el protagonista, que no es culpa del profesor que lo desaprobó, ni porque tuvo mala suerte, no termina de avanzar. Entonces, ser protagonista es la persona que se empeña el papel principal, es el creador de la propia realidad y los cambios en su vida dependen de él mismo. El ser protagonista es totalmente distinto a ser víctima. El víctima, la persona que se posiciona como víctima, es aquella que se libera de responsabilidades, echa la culpa al otro y los cambios en su vida dependen de los demás. Explico la diferencia entre preocuparse y ocuparse. El preocuparse es cuando se angustian antes de que algo pase, y el ocuparse es hacerse responsable y hacerlo. Por eso siempre les digo, si estás preocupado porque vas a rendir un examen, es porque no has estudiado lo suficiente, no te has ocupado lo suficiente. Otra de las claves es qué significa ser responsable. Y acá también trabajo mucho la responsabilidad. Porque la responsabilidad normalmente creemos que es un agobio, que es un peso. Pero eso no es la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de respuestas. Cuando uno es responsable, se aprende y además me moviliza a actuar. En cambio, la culpa, cuando uno se siente culpable,
Lo que pasa es que es una emoción dolorosa, no se aprende y paraliza. Y esto suele pasar en los chicos que se sienten culpables porque no avanzan en la facultad o porque perdieron tiempo. Es muy común que el chico que se siente culpable porque perdió tiempo en el primer año o lo que sea, suele quedarse estancado ahí y le cuesta mucho avanzar hasta que no toma una actitud responsable. Gonzalo me consultó cuando estaba en cuarto año de abogacía y lo que a él le pasaba es que había tenido 3 años brillantes en su carrera y había perdido 2 años más. Bueno, se sentía muy culpable y estaba totalmente clavado, digamos, pegado a esa situación y no podía avanzar hasta que empezamos a descubrir que lo que a él le pasaba es que su papá era un empresario importante y estaba esperando que se recibiera para trabajar con él. Entonces, lo que a él le pasaba es que tenía mucho miedo de defraudar al padre. Entonces, ¿qué hacía? Alargar su periodo de estudiante para no tener que llegar a ese momento. Lo trabajamos y ahora le va muy bien si está por recibir. Vamos con otra clave, que cosechamos lo que sembramos. Esto también lo trabajo mucho. Y siempre les digo que en el presente lo que estamos haciendo es cosechando lo que sembramos en el pasado. Entonces les digo, a ver, si vos querés cosechar algo diferente, ¿qué tenés que sembrar hoy para cosechar en el futuro? Entonces siempre les doy un ejemplo que se ríen, pero les digo, si vos has sembrado papas, ¿qué vas a cosechar ahora? Papas. Bueno, si estás cosechando y si no querés y querés cosechar frutitas, ¿qué tenés que hacer? Bueno, sembrar frutitas. Algo que parece tan simple es mucho más complejo, porque normalmente los chicos se quedan pensando en todo el tiempo que perdieron, en todo lo que hicieron mal, entonces recogen esos frutos amargos y siguen sembrando más angustia. Entonces en el futuro siguen cosechando lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy cosechando? ¿Qué sembré? ¿Qué quiero cosechar? Porque el momento, el regalo es hoy. Hoy, en el presente es cuando sembramos. Bueno, la realidad exterior, reflejo de la realidad interior, es una de las claves más difíciles de aceptar. La realidad exterior, lo que estoy viviendo, es reflejo de lo que hay adentro mío, de mi propia realidad interior. Es como si fuera un iceberg. Normalmente nos quedamos con lo que se ve, con lo que es evidente, pero no vemos lo que no es evidente, o ese bloque de hielo mucho mayor. Entonces, un chico viene y me dice, me va mal porque no estudio, pero no analiza el por qué no estudia, que es mucho más profundo y es lo que hay que analizar. Entonces, el cambio empieza por ser interno para verse reflejado en un cambio externo. Ahora, otro de los temas es ver cómo enfrento la crisis. Y la crisis tiene una doble vertiente. La puedo ver como un problema que encierra un peligro o la puedo ver como una oportunidad de crecimiento. Por supuesto que todos tenemos problemas. ¿Y quién no los tiene? Yo he tenido un montón en mi vida. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Todos tenemos problemas. ¿Cuál es la diferencia en cómo decidimos enfrentar ese problema? O lo vemos, o esa crisis, o lo vemos como un problema, algo que me está haciendo mal y que soy muy infeliz por esto, o lo puedo ver como una oportunidad de crecimiento. Porque acá también es importante saber que los problemas que tenemos en la vida son situaciones que se nos presentan para evolucionar, para crecer. Bueno, otra de las claves es trabajar sobre la felicidad y sobre la autoestima. El doctor Seligman, que escribió un libro, varios libros, pero uno de ellos, La auténtica felicidad, dice que una persona que tiene una autoestima alta suele ser optimista. En cambio, una persona que tiene baja autoestima suele ser pesimista. Entonces, la felicidad no es un don, sino un arte que exige voluntad y práctica. Son las condiciones necesarias para estudiar, como el lugar de estudio, la alimentación, el horario de consulta, bueno, todo eso. Aplicar estrategias de aprendizaje, que son los pasos para estudiar, ya sea para materias humanísticas o más bien numéricas. Optimizar la lectura, aprender a tomar apuntes y aprender a probar evaluaciones. Todas estas claves están con ejercicios dentro del libro. Bueno, y acá una de las claves que siempre trabajo es el tema de la motivación. Bueno, esto de la motivación es muy importante porque depende de qué me mueve a hacer las cosas, cuál va a ser el resultado. Entonces, la motivación intrínseca y adecuada, elegida libremente, es una clave fundamental para obtener éxito en el mundo.
aplicable y con potencial para aprender, convertirse en su propio mediador, aplicar estrategias para razonar y corregir funciones cognitivas deficientes para un adecuado aprendizaje. Es decir, de acá, una sí se las voy a explicar, pero lo que esto significa es que la inteligencia se puede desarrollar. Y que lo que es importante es que el universitario sepa que tiene una capacidad, que lo que él necesita hacer, si no tiene un profesor, un mediador que lo medie, digamos, que él aprenda a hacerlo y conozca cuáles son las funciones cognitivas deficientes. Por ejemplo, la impulsividad, la falta de planificación, bueno, esta es una de las claves para un razonamiento eficiente. Bueno, estos pasos son los pasos que un chico aplica para resolver un ejercicio, que es leer la consigna, analizar la información, qué datos tengo, cómo voy a resolver el ejercicio, o sea, qué estrategias voy a seguir, resolverlo, revisarlo. Y Alejandra Patti, que es colega mía y que siempre me da duda, que me anda por ahí, ella creó la palabra cierre para que los chicos se acuerden. ¿Esto qué significa? Cuando tienen un examen escrito, por ejemplo, oral también puede ser, escuchar qué me pregunta el profesor, ver qué datos me da que me puedan servir, pensar cómo lo voy a resolverlo y después realizarlo. Eso me lleva al éxito. Bueno, acá les cuento el caso de otro chico que estudiaba ciencias económicas, un chico que ya habíamos trabajado las claves para un crecimiento interior, se sentía más seguro, sabía estudiar, la vida empezó a ir mejor, pero igual no lograba avanzar, entonces me volvió a llamar. Bueno, entonces ahí lo que empezamos a ver era cómo enfrentaba los exámenes. El tema es que ciencias económicas, ustedes, hacen los exámenes muy difíciles. Entonces, te digo, porque tengo problemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tenía problemas para rendir con opción múltiple. Exámenes muy difíciles. Entonces empezamos a trabajar mucho lo cognitivo. Toda esta área. Con ejercicio, un ejercicio tras otro, todo un entrenamiento, y hoy es un contador brillante.